Son las 10 de la mañana, 34 minutos. Y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Ya saben que desde ya nos pueden empezar a escribir al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Y también sigan conectados con nosotros en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde el chat siempre está muy activo. E iniciamos esta media mañana con noticias que tienen que ver con la Cancillería. Porque creo que estaba anunciado, ¿no, Lucas? A pesar de que vamos de 3 meses, en 3 meses, en 3 meses, pues ¿por qué no nombrarán ya definitivamente como canciller en propiedad al doctor Luis Gilberto Murillo? Esa es una gran pregunta, Camila, y pues sí estaba anunciado, aunque a veces el señor Luis Gilberto Murillo dejaba ver que de pronto le gusta más estar allá en la embajada de Washington. Le habían preguntado en varias ocasiones y la verdad pues estaba cantado, pero al mismo tiempo no tanto, porque no sabíamos si finalmente iba a aceptar continuar de momento en encargo al frente de la Cancillería. Y de momento le cuento, Camila, que ya tenemos ese decreto que prorroga el encargo de Luis Gilberto Murillo como canciller encargado, de momento, Camila, por 3 meses más. Hay que recordar, el señor Álvaro Leiva fue suspendido por la Procuraduría el pasado 24 de enero. Él siguió despachando, siguió firmando decretos y finalmente ya se cumplió, digamos, esa orden de suspensión a partir del 8 de febrero, es decir, ese decreto de encargo vencía mañana, miércoles 8 de mayo. Ya lo tenemos, fue firmado ayer por el presidente Gustavo Petro y entonces de momento va a seguir como canciller encargado Luis Gilberto Murillo, de momento hasta el 8 de agosto de 2024. ¿Y qué le dicen sus fuentes, Lucas, de por qué razón siguen en cargo y no realmente en propiedad? Pues Camila, acuérdese que justamente ayer hablábamos aquí que de pronto al señor Álvaro Leiva le sonaba asumir de pronto algún proceso de paz, porque finalmente ha sido siempre nombrado como el canciller de la paz. Y pues lo cierto, Camila, también hay que recordar, Daniel García Peña va a entrar como vicecanciller. Exacto, que yo entonces sí ya le que puedo decir, podría ser que Daniel García Peña estuviera ahí preparando motores, alistando motores, sí, para ocupar el cargo de canciller. Y de hecho en algún momento alcanzó a sonar también que iba a entrar como vicecanciller, pero iba a asumir como canciller encargado. Lo que yo sí le puedo decir es que ha habido movimientos al interior de la Cancillería que dejarían entrever que Luis Gilberto Murillo está armando su equipo y le gustaría quedarse al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y pues acuérdese también, con todo este tema de los pasaportes, pues él se ha personado, ya ha dicho que va a ser la imprenta nacional los que van a entrar a través de un convenio interadministrativo. Así que de momento lo que yo le puedo decir es que al menos los pasos que ha dado Luis Gilberto Murillo dejarían entrever pues que vamos a seguir más allá del 8 de agosto. De momento, lo oficial, hasta el 8 de agosto, Luis Gilberto Murillo como canciller encargado. Sigue como canciller entonces Luis Gilberto Murillo ahí al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, 10 de la mañana, 37 minutos. Otra de las noticias importantes que les comentábamos ayer cuando se produjo es el anuncio de Hamás, Gonzalo, de acatar una tregua y un alto al fuego mientras pues que Israel comienza su incursión en Rafah. Esa es sin duda alguna la noticia internacional que tiene todos los reflectores de la prensa encima. Pues sin duda alguna hay 2 noticias importantes, Camila. Uno, la incursión que ya Israel está haciendo sobre Rafah, sobre el norte de Rafah. Ayer en horas de la noche, en altas horas de la noche, se empezó con la incursión terrestre de tanques israelíes sobre ese último enclave al sur de la Franja de Gaza, que básicamente colinda con Egipto. Ese enclave, Camila, que tiene alrededor de una población de 150.000 personas, pero que gracias al conflicto bélico que se está viviendo desde el pasado 7 de octubre, esa población ha crecido a 650.000 habitantes. Más allá de la incursión de Israel a Rafah, ¿qué sabemos de ese proyecto, esa propuesta de alto el fuego de mediación que está haciendo Qatar junto con Egipto? Estaría dividida en 2 etapas, Camila. Cada etapa estaría dividida, además, a su vez, en 42 días. Esto para que sea un proceso que además, en el mismo tiempo o al mismo tiempo, se puede hablar de una paz duradera. La primera etapa incluiría la liberación de las mujeres soldados israelíes que se encuentran secuestradas en Gaza por parte de Hamás, a las que se canjearía por prisioneras palestinas en Israel, mujeres que además incluso cumplen cadena perpetua. Durante este periodo, Camila, Israel va a permanecer en Gaza, pero a los 11 días que empiece el alto el fuego, Israel tendrá que ir poco a poco retrocediendo sus fuerzas hasta dejar a Gaza libre, por llamarlo así. Habría una reconstrucción de Gaza y esa reconstrucción de Gaza estaría bajo la supervisión de Egipto, Qatar y la ONU. Lo importante, y para cerrar, Camila, es que este acuerdo de paz estaría
trayendo a la mesa algo que nunca se había hablado, y es que jamás deponga las armas y su actividad hostil para siempre. Eso nunca se había trasladado, porque recordemos que jamás parte de su fin es acabar con el Estado de Israel. Pues hace más o menos un mes, Gonzalo, la Organización de Estados Americanos nombró a 3 líderes religiosos argentinos como embajadores para la paz. Precisamente esa paz que el mundo está clamando en la Franja de Gaza, ahí en Medio Oriente. Y es que este conflicto en Medio Oriente ha generado manifestaciones alrededor del mundo. Hemos visto a los universitarios en Estados Unidos, en Hong Kong, en Europa diciendo: paren ya la matanza en Medio Oriente y en la Franja de Gaza. Y por eso esa reacción que se ha generado por ese conflicto también ha dado para enfrentamientos incluso ideológicos, políticos alrededor del mundo, que no nos dejan conversar entre las partes y poder tener un diálogo más fluido. Y uno de esos religiosos que nombró la OEA como embajadores de paz es el rabino Daniel Goldman, quien está con nosotros hoy en la línea precisamente para hablar de cómo, bueno, después de las negociaciones, todo este plan que usted está explicando, Gonzalo, cómo podemos tener unos diálogos entre diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes ideologías políticas, sin estar experimentando esta polarización tan marcada que estamos viviendo en el mundo entero. Por eso, rabino Daniel Goldman, qué placer tenerlo con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Mil gracias por atendernos. Un placer estar con ustedes. Buenos días a todos. Este diálogo interreligioso, rabino, que yo creo que usted lo puede explicar mucho mejor que nosotros, este diálogo interreligioso que se creó en Argentina fue una idea que inició el Papa Francisco, si no me equivoco. ¿Cómo inició este diálogo interreligioso? Exactamente, hace unos 20 años, un poco más, creamos el Instituto de Diálogo Interreligioso, motivado por la presencia de Jorge Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco, y en la cual, bueno, desde un lugar de amistad de 3 compañeros, ¿sí? Un musulmán, un católico y yo. Uno es un alto dirigente de la comunidad islámica, Omar Abud. El católico era en ese momento el vocero del cardenal Bergoglio. El padre Guillermo Marcó y yo decidimos empezar a trabajar alrededor de aquellas cosas que entendíamos que nos unían, ¿sí? Aquellas cosas que tenían que ver con nuestra afinidad. Siempre que uno piensa en trabajar en los elementos, ¿sí?, más difíciles, ahí es donde se produce falta de comunicación. Bueno, una de las cosas que hicimos, y que esto fue interesante hace 10 años atrás, tuvo que ver con un viaje, que era un viaje anterior al viaje que el Papa Francisco realizó a la zona de Tierra Santa, Jordania, Palestina, etcétera, etcétera. Ahí decidimos que 15 judíos, 15 musulmanes y 15 católicos hagamos una suerte de peregrinación explicando cuáles eran nuestras motivaciones y cuál había sido el resultado del diálogo en nuestras latitudes. Bueno, estuvimos con Shimon Peres, estuvimos con el presidente de la entidad palestina, estuvimos con miembros de la Casa Real de Jordania y finalmente el viaje concluía en el Vaticano. Y lo interesante fue que 45 personas que no se conocían terminaron siendo grandes amigos. Eso nos motivó justamente a que podamos seguir en este camino, y hubo una cantidad de experiencias dentro de estos 20 años que realizamos, tanto a nivel educativo, en escuelas primarias, conferencias. Rabino Goldman, permítame, sí, yo lo interrumpo, porque esa experiencia tan positiva de un diálogo interreligioso, que es importante, ¿cómo se ve hoy cuando tenemos la situación en la Franja de Gaza?
cuando tenemos esa situación en la Franja de Gaza que además genera incluso pues un distanciamiento enorme en otras partes del mundo entre distintas religiones y además distintas posiciones políticas? Sí, nuestra advertencia, por lo menos en esta zona del mundo, es que podemos, por razones políticas o visiones políticas, históricas, ideológicas o de lazos comunitarios, identificarnos con ¿sí?, naciones o hermanos en otras latitudes que hoy pasan por situaciones de conflicto. Pero en ese sentido poseemos la libertad de no coincidir con los mismos puntos de vista, pero tenemos la obligación de ser conscientes del deber de cuidarnos unos a los otros, ¿sí? Entonces, publicamos hace una semana atrás un documento que tuvo un gran impacto aquí en la sociedad argentina, ¿sí? Entendiendo que la amistad, el respeto se perfeccionan en el amor al prójimo, que la coexistencia y el diálogo legítimo y libre de especulaciones es una actitud de vida, y que la divergencia de opiniones sobre los conflictos en otras latitudes no debe modificar las armónicas relaciones entre vecinos y comunidades en nuestro país. Rabino, esperamos que esto también pueda extenderse al resto del continente, ¿no? Escuchando a algunos analistas israelíes, plantean lo siguiente: no se puede hablar de un proceso de paz cuando una de las partes, su fin único es acabar con la otra. En este caso, Hamás. La consulta es, ¿cómo se puede poner con el hecho de que Hamás, su fin es acabar con el Estado de Israel para poder llegar a un acuerdo de paz entre ambas partes? No, a ver, yo no quisiera opinar específicamente por un tema de delicadeza con mis otros compañeros de rumbo, ¿sí?, acerca de la situación coyuntural. Obviamente que no soy belicista y me opongo, ¿sí?, a que esto que aconteció el 7 de octubre tenga su reverberancia ¿sí?, no en otra cosa que en la liberación de los cautivos en este momento, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede hacer? Bueno, este es un trabajo de los políticos, de las sociedades, de la gente de la cultura. Yo soy, de todos modos, más allá de lo que nos toca vivir, soy optimista, ¿sí?, en cuanto a los resultados a mediano plazo, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta eso, Rabino, hay un ejemplo en el cual se puede mostrar que musulmanes y judíos pueden vivir de la mano sin ningún problema, y es Jerusalén. ¿Qué ha pasado en Jerusalén que no ha pasado en otros lugares del planeta, o en este caso, en Palestina, en el que musulmanes, judíos pueden vivir y convivir de la mano a diario? Sí, obviamente, digamos, a veces las relaciones entre los pueblos son relaciones diferentes a aquellas que proyectan los líderes, ¿no? Y a veces las situaciones terminan embarrando desde un lugar de liderazgo. Los pueblos son amantes de la paz y hay sectores en cada uno de los pueblos que trabajan a partir de eso. Y en nuestras latitudes nosotros tratamos de tener un eco, una reverberancia acerca de ese sentido de la paz y el encuentro entre sí, las sociedades. Rabino, quisiera que usted nos ayudara a entender cuál es el rol de la política en los esfuerzos que se puedan hacer para sacar adelante un acuerdo, por lo menos sobre básicos. Desde que comenzó la guerra, pues lo que hemos visto es que la popularidad de Netanyahu se ha caído porque la ciudadanía pues lo que quiere es que él derrote a Hamás y que se liberen los secuestrados, y no lo ha logrado a un éxito del 100%. Y los análisis que uno lee muchas veces están en la línea de que Netanyahu está dispuesto a llegar al final y está haciendo todo lo que está haciendo porque necesita pues subir la popularidad y ganar capital político. ¿Cómo este factor juega a favor o en contra de esos diálogos pues que se requieren para llegar a un acuerdo? Bueno, la pregunta es buena, pero yo no estoy capacitado ni habilitado para responder a una
a una pregunta así, ¿sí? Yo lo único que puedo decir es desde un lugar de, llamémoslo teológico, o de encuentro entre hermanos que practicamos otro tipo de tradiciones religiosas, podemos saber que podemos convivir. Ahora, el lugar de la política obviamente es siempre el lugar en donde los pueblos vivan y convivan en paz, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que los políticos tienen en su mente? Ya a mí me excede. A ver, soy rabino, no profeta. Rabino, aquí conversamos con la Premio Nobel de Paz del año pasado y nos comentaba Alexander Matvichuk, si no me equivoco, que para llegar a la paz tiene que haber justicia, y para poder dar el perdón tiene que haber justicia. ¿Usted coincide con ello? Que para lograr una paz y para acudir al perdón, primero tiene que haber y existir la justicia. Sí, la tradición talmúdica, ¿sí?, a la cual yo adscribo, sostiene que el mundo se sostiene en base a 3 pilares: la verdad, la justicia y la paz. Y si alguno de estos 3 pilares no puede estar establecido de manera rigurosa, es muy difícil que el mundo pueda sostenerse. Vivimos en un mundo en donde estas cosas son bastante confusas y en donde a veces, ¿sí?, el concepto de verdad se tergiversa creyendo que uno puede ser el dueño de ella misma. Nosotros desde el Instituto del Diálogo Interreligioso siempre sostenemos que nadie es dueño de la verdad, o nosotros, digámoslo de otra manera, ¿sí?, no somos dueños de verdades sino buscadores de certezas. Y la certeza tiene que ver con una situación de subjetividad, en donde certezas de uno y certezas de otro pueden encontrarse para encontrar un camino común. Pero esa frase que usted acaba de decir me parece tan interesante, no solo para hablar del tema del conflicto en Gaza, sino de la situación que se vive en muchas partes del mundo, no solo por diferencias religiosas, sino por diferencias de todo tipo. Y es aceptar que nadie es dueño de la verdad, que somos dueños de certezas y esas certezas son subjetivas. Pero entonces, Rabino, en ese papel que podemos cumplir nosotros, los ciudadanos de a pie, que finalmente somos aquellos que componen la sociedad y que no podemos simplemente ser espectadores de lo que pasa en la clase de política, de lo que pasa con los confrontamientos bélicos y demás. ¿Cuál sería o cuál es ese mantra, por decirlo de alguna manera, que ustedes en ese diálogo interreligioso manifiestan podemos cumplir nosotros, los ciudadanos, para también poder contribuir con el tema de bajarle a las revoluciones en las que nos encontramos en muchos países, en Argentina, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en España, porque esto es una epidemia que parece no parar? Hay un filósofo, ¿sí?, llamado Roberto Espósito, que tiene nombre de autor de tango, pero en realidad es italiano, es un filósofo italiano, que él habla del concepto de comunidad. En general nosotros traducimos la idea de comunidad como común unidad. Él dice que tenemos que buscar algo mucho más profundo en ese concepto de comunidad, y él justamente en este espacio lúdico de la palabra juega con la idea de munus, ¿sí? Munus quiere decir debate, ¿sí? Toda sociedad se debate a sí misma, y si no se debate a sí misma, no tiene la categoría de sociedad. Ahora, cuando esos debates, ¿sí?, llevan a una desaveniencia tal que se producen fracturas en las sociedades, ahí es donde estamos en conflicto, ¿sí? Debatir en una sociedad no tiene nada de malo. Lo mismo ocurre en una familia, lo mismo ocurre en un club, en todo ámbito donde el individuo interactúa, hay debates. El problema es cuando detrás de ese debate hay algunos que quedan afuera y otros que quedan nada más que adentro. Y el debate lo que hace en ese sentido,
¿sí? Es tratar de incorporar a los que están afuera dentro del mismo espacio. Y así se mueven las sociedades. Bueno, me parece que los que están afuera o los que de repente sienten que son excluidos, tienen que ser llevados por otros, ¿sí? Tomados de la mano por otros que sean parte de ese mismo debate para encontrar un aspecto, yo diría que tenga que ver con eso que hablamos recién de la justicia, especialmente de la justicia social, ¿no? Que muchas veces excluye a partes de las poblaciones. Pues Rabino Daniel Goldman, qué bonitas sus palabras y qué importantes en este momento, no solo por lo que pasa en Medio Oriente, como lo repito, sino por lo que pasa en muchas partes del mundo. Y esta iniciativa del diálogo interreligioso que ya lleva 20 años, como usted nos lo mencionaba, pues ojalá se pueda seguir expandiendo y podamos desde diferentes sectores poder trabajar en torno a tener conversaciones sin importar la orilla en donde nos encontremos. Mil gracias por aceptar esta llamada, por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Al contrario, y es un placer para mí, y yo añadiría lo último, ¿no? Cuidado con los fundamentalismos de otro y los fundamentalismos propios, ¿no? Porque en definitiva esos fundamentalismos que nosotros adscribimos para otros, muchas veces los tenemos nosotros mismos, y tenemos que estar alerta de esos propios fundamentalismos. Así es. Rabino Daniel Goldman, mil gracias y feliz día. Igualmente, adiós. 10 de la mañana, 55 minutos. Me quedo con esas dos frases, Claudia, del rabino que nos sirven para el día a día. Incluso en este día a día tan polarizado en medio de las redes sociales, en donde ese fundamentalismo está ahí rampante en la discusión, que protagonizan incluso muchos colegas nuestros, que protagonizan los políticos, y creemos que somos los dueños de la verdad. Creemos que lo que nosotros manifestamos es lo único cierto y nos convertimos en seres fundamentalistas, y eso es lo que estamos viendo constantemente, y tal vez sería bueno parar un poco y reflexionar sobre esas actitudes que estamos tomando muchos y que están llevando a varios políticos a creer que esa es la mejor estrategia para mantenerse en el poder. Sí, esa experiencia del diálogo interreligioso que comenzó a instancias de Bergoglio cuando él no era papa, sino cuando era obispo en Argentina, pues es muy interesante para poder salir de la encrucijada en la que estamos cuando la polarización nos muestra que los diálogos son estériles, porque estamos concibiendo los diálogos como una manera de persuadir al adversario ideológico a tal punto que no sea sencillamente una persuasión, sino una derrota. Y no concebimos que dentro del diálogo el punto final o el punto de llegada pueda ser listo. Cada quien expuso lo que piensa y no nos pusimos de acuerdo y estamos en orillas opuestas, pero eso no quiere decir nada más que simplemente estamos en orillas opuestas, sino que uno tiene que prevalecer sobre el otro. Entonces ahí hay un aprendizaje pendiente que es muy difícil, Camila, porque si usted se remite a cualquier conversación con su pareja, con quien sea, uno sí tiene la tendencia a pues exponer sus argumentos con tal vehemencia que termina furioso porque el otro no considera y tan acertados los argumentos de uno, y porque uno no es capaz de convencer al otro de algo diferente a lo que piensa, y eso también tiene que caber dentro de los procesos de diálogo. Y es que, Claudia, por eso es tan importante que empecemos a hablar, por lo que estamos viendo incluso en los Estados Unidos. Hoy hay noticia, por ejemplo, de que Harvard y MIT amenazan con suspender a estudiantes que no abandonen las protestas en contra de la guerra en Gaza. Y ahí muchos estudiantes están diciendo por qué no se nos permite expresarnos, por qué no se nos permite manifestarnos sobre algo que no estamos de acuerdo. Y del otro lado, Gonzalo, pues las autoridades universitarias y los grupos judíos en estas universidades dicen es que esas manifestaciones van en contra de nuestra propia existencia. Entonces es como un diálogo que nunca se puede dar. No se va a dar, Camila, y no se va a dar porque hay posiciones encontradas y además hay radicalismos que surgen en medio del debate, porque los judíos en las universidades, ciertamente hay algunos que apoyan la lucha de los jóvenes que están defendiendo a Palestina, pero hay otros que dicen sencillamente no se puede dar ese diálogo porque lo que están buscando es de alguna manera avalar a un grupo terrorista, aunque no sea así
per se. Lo que están diciendo las universidades, por ejemplo, de Harvard y de MIT, es que aquellos que pretendan mantenerse dentro de estos campamentos en los campus serán expulsados de las universidades. ¿Y el por qué eso, Camila? Porque más allá de la protesta que se está viviendo en diferentes universidades, algunos manifestantes ya se han exacerbado en el tema violento. Lo pudimos ver en Colombia o en NYU, no tengo con certeza si es una u otra, la semana pasada, cuando ingresaron de manera a la fuerza en uno de los edificios del campus de Columbia. Estos hechos de violencia son los que han hecho que de alguna u otra manera universidades hayan tomado la decisión de expulsar a quienes siguen manifestándose a favor de Palestina. Pero a mí lo que me llama la atención, Camila, para cerrar mi opinión es, y la escuchaba de un judío analista, y es la pregunta que le hice el rabino: ¿cómo usted se puede sentar con alguien a negociar cuando ese alguien tiene el fundamento per se de que usted desaparezca? ¿Cómo creerle a esa contraparte en un proceso de paz para aliviar tensiones, para evitar más muertes de civiles, cuando usted sabe que la contraparte al final siempre lo que ha querido es que usted desaparezca? Y ahí empieza el debate entre unos y otros sobre si hay que acceder y hay que ceder frente a las peticiones de un lado israelí y del otro lado de Hamás. Es muy complicado, de acuerdo, cuando una parte de la mesa negociadora es así, pero cuando se va usted a la otra punta de la mesa, cuando hay una vertiente teológica y filosófica a la que adhiere Netanyahu, obviamente no todos los judíos o israelitas, sino la parte de Netanyahu, sí es también, Gonzalo, un relato supremacista en el que hay un pueblo que es elegido, que es el pueblo favorito de Dios y que es un pueblo que por destino divino tiene que estar en ese territorio que es su tierra elegida, que esa fue la tierra donde lo llevó Moisés y nadie más puede vivir ahí. Entonces, si se va a las dos puntas de la mesa, también hay discursos supremacistas y de anulación del contrario, porque recordemos parte de los tweets que han salido de organizaciones de los ministerios de Israel, tweets de Netanyahu supremacistas, en los que ellos están convencidos, no todos, repito, pero hay unos judíos que están convencidos que ellos son el pueblo elegido y son un pueblo superior a los demás. Entonces, pues de las dos puntas de la mesa me parece que es imposible llegar a un diálogo en la mitad. Y hablando precisamente de diálogos, nosotros ayer en estos micrófonos estuvimos hablando con el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que nos hablaba el director del observatorio, pues de cómo no se estaban cumpliendo los presupuestos que se plantearon desde un principio para la inversión y para el recaudo precisamente de los dineros que se necesitan para poder tener gasto público. Frente a eso, nos respondió a nosotros el director de la DIAN, el director Luis Carlos Reyes, que no estuvo aquí en estos micrófonos, pero que sí utilizó, como está utilizando sus redes sociales, para responder a lo que se comentó aquí con el director del Observatorio Fiscal de la Javeriana. Nosotros vamos a hacer una pausa y en minutos volvemos para poder hablar y generar ese diálogo precisamente con el director de la DIAN. Escanea este código y conoce las últimas novedades de los temas que te interesan en nuestro canal de WhatsApp. Síguenos, conéctate en WhatsApp Blue, más que radio. Una de las manifestaciones espirituales más concretas es el respeto. Respetar es entender que el otro, a pesar de nuestras diferencias, tiene la misma dignidad. Respetar es asumir que cada ser humano es único e irrepetible, pero que tenemos la misma dignidad. A mí me gusta cuando dicen diferentes, pero no desiguales. Eso significa que necesitamos descubrir en el otro su dimensión espiritual, su esencia, eso que lo hace único e irrepetible. Creo que en la oración, creo que en la reflexión somos capaces de hacerlo. Por eso te invito a que te conectes contigo mismo, te invito a que navegues en tu interior para luego trascender hacia el otro y reconocerlo como una manifestación tan grande, tan preciosa como tú. Tú sabes. Once de la mañana, 3 minutos, y como escuchábamos hace algunos segundos, cerrar la llave es una responsabilidad de todos. Ya se cumple el tercer ciclo del ahorro de agua, ¿no? Del racionamiento de agua en Bogotá. Sí, señora. Y se va a seguir. Esto es cada 9 días, Camila, acuérdese, se divide la ciudad por zonas, algunos municipios de la Sabana, empieza el cuarto ciclo.
esta no es una situación solo de Bogotá, ni solo de Colombia, sino del mundo. Estaba viendo un reporte, Claudia, del Banco Mundial, en donde mencionaban dentro de su investigación cómo la falta de agua potable está amenazando a muchas personas en el mundo y obedeciendo al cambio climático. Y por eso, pues desde hace rato, incluso antes del racionamiento, hablábamos de cómo podemos hacer nosotros para poder ahorrar agua. Y parece que a los bogotanos, a pesar de los anuncios del racionamiento, no nos está yendo tan bien. No logramos bajar el consumo de agua y la gente, y seguimos siendo muy poco conscientes de lo importante que es cuidar ese líquido. Mire, usted no sabe la cantidad de personas que yo me he encontrado que dicen que el día de racionamiento pues no tienen racionamiento porque en sus edificios siguen usando el tanque. Por eso yo cuando la semana pasada entrevistamos a la gerente del acueducto le preguntaba justamente por el uso de los tanques, porque el gobierno distrital ha dicho no hay que usar los tanques, todos tenemos que experimentar el racionamiento, pero pues y como no hay manera de controlar edificio por edificio, pues la gente no lo está haciendo y ahí hay un gran problema, pues porque la gente no baja el consumo, pero además, como explicó la señora Natacha Avendaño, si los edificios usan el tanque, eso retrasa el regreso del agua para toda la zona al día siguiente cuando se acabe el racionamiento. Yo realmente, pues a mí me frustra mucho pensar que la gente no puede hacer el sacrificio un día, es un día nada más, recoger agua para cepillarse los dientes, para lavarse las manos, para lavarse la cara, bañarse la noche anterior o no bañarse y ya, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacer eso? No, pues porque les parece un pecado no bañarse. El día que yo lo planteé y dije, oigan, no nos bañemos un día, ¿eso qué importa? No, les pareció terrible acá, yo no sé qué es lo que tenemos en este país, que un día que uno no se bañe es pues como si fuera un pecado mortal. Entonces, pero bueno, está bien, listo, bañe, pues hay momentos en que uno de verdad pues sí necesita sentir, no porque esté realmente sucio, sino porque el baño pues despierta y pone a las personas como en modo de mayor energía. Pero lo que hemos descubierto, quienes sí hemos hecho el esfuerzo de cambiar hábitos, es que uno puede abrir menos la llave y entonces sale menos agua y con esa cantidad de agua uno también se puede bañar bien y uno también puede quedar listo y con energía para comenzar el día. Pero no, la gente no lo hace y eso yo le doy un tip. Yo bajé, Oscar, la presión del agua de mi casa para que saliera más poquita agua y que cuando uno abra no salga ese chorro de una cantidad de agua, sino que poquita. Y entonces así usted puede hacer eso para que use menos a la hora de lavarse los dientes, de lavar los platos, etcétera, etcétera. Pero bajar mire, la presión Camila, del agua en la casa. Pero Camila, uno se puede bañar, pero hacer un uso racional del agua. Exacto. O sea, no bañarse en la costa, acá en la región Caribe, con 40 grados y sudando, es muy complicado. Pero uno puede hacer el uso racional del agua para bañarse, como usted muy bien lo aconseja. Use el agua de manera racional y con muy poco tiempo. Pero mire, Camila, a mí me aterra lo que pasa con Bogotá, y lo digo porque yo viví en Bogotá muchos años, y a mí me educó Mocus. A mí Mocus me educó. Es decir, la gente tomó conciencia de lo que significaba violar las normas de tránsito, una cantidad de cosas. A mí me cuesta creer que hoy en día Bogotá no ha podido, escucho al alcalde Galán casi que suplicar, hagamos buen uso del agua. No ha sido posible esa labor pedagógica, no ha sido posible. Pero ¿sabe por qué, Oscar? Entre otras cosas, usted se acuerda de Mocus. ¿Y sabe por qué en esa época? Yo creo que fue más fácil. En esa época no había redes sociales. Y las redes sociales también sirven mucho para, uno, atacar medios de comunicación, decir que los medios de comunicación mienten constantemente y son a través de los medios que estamos tratando de decir y demostrar, oiga, los embalses están vacíos, por favor ahorremos agua. Y hay gente en la calle que incluso nos dice, no, los embalses no están vacíos, los medios como siempre mienten. Entonces, esta educación que se tiene que hacer, pues está siendo más difícil por la existencia, creo yo, de las redes sociales que en la época del alcalde Antanas Mocus no existían. Pero quien hace uso muy exitoso de las redes sociales es precisamente el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien está con nosotros hoy aquí en la línea. Doctor Reyes, bienvenido, mil gracias por atendernos hoy en estos micrófonos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Ayer, doctor Reyes, nosotros estuvimos hablando con quien lo reemplazó a usted en el Observatorio Fiscal, porque entregaron ellos hace un par de semanas, si no me equivoco, pues un informe sobre cómo el presupuesto para el 2025 pues iba a estar bastante recortado y había varios ministerios que iban a tener menor inversión. En una de las preguntas que le hice yo
al director Pardo del Observatorio Fiscal. Le preguntaba si había sido irresponsable que se prometiera desde el gobierno directamente meter como uno de los rubros garantizados para el presupuesto que íbamos a tener los litigios que tiene la DIAN en ese proyecto de ley que ustedes plantearon desde un principio. Le pido a usted y a los oyentes que oigamos lo que nos respondió el doctor Pardo para que usted pues tenga la oportunidad de respondernos, ya que considera que le parece irresponsable que nosotros hayamos hecho ese planteamiento en estos micrófonos. Queremos llamar la atención sobre la responsabilidad que tiene el Ejecutivo, que si hace unos pronósticos de ingresos en su marco fiscal de mediano plazo, esos ingresos tienen que tener un sustento al menos legal. Y el mecanismo de arbitraje de litigios no tiene ningún sustento legal. Es apenas un proyecto de ley que ya ni siquiera tiene mensaje de urgencia. Y si no hay fundamentos legales para hacer arbitraje de litigios, pues por lo tanto no se pueden contabilizar esos, primero dijeron que 20, luego que 15, luego que 10, ahora ya van por 3 billones de pesos dentro de las finanzas, dentro de los pronósticos del marco fiscal de mediano plazo. Es realmente muy preocupante que se hayan introducido esos recursos dentro del marco fiscal de mediano plazo, sabiéndose que no se tienen los instrumentos legales para poder recaudar el dinero de esa forma. Y entonces ya escuchando, para quienes no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros ayer en estos micrófonos, doctor Reyes, ni de ver su trino, ni tampoco el mío, me parece importante poder escuchar lo que usted tenga que decir sobre esa observación que hicieron desde su antigua casa, desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana. Sí, no, muy buena pregunta. O sea, creo que, a ver, me parece una visión interesante, digamos, la de mi antiguo colega y aún espero amigo Oliver, con respecto a lo que él habría hecho si él hubiera hecho el marco fiscal de mediano plazo. Yo creo que vale la pena tener en cuenta cómo es o sea, cómo se realizan estos documentos. O sea, por ejemplo, él menciona que meter cosas que se basan en leyes que todavía no son ley no es responsable. Yo diría, o sea, yo llamaría la atención al hecho de que, por ejemplo, los marcos fiscales de mediano plazo con frecuencia incluyen reformas tributarias que se van a hacer en el futuro, ¿sí? Entonces, meter leyes que todavía no están no es nada atípico. Claro, el que se haya hecho en gobiernos pasados no... Yo me imagino que respondería yo como director del Observatorio Fiscal, con razón además, respondería eso no garantiza que, eso no quiere decir que esté bien hacerlo si se ha hecho en el pasado. La razón por la que pienso que sí está bien hacerlo es porque el marco fiscal de mediano plazo, pues para que todos entendamos qué es esto. Tengo un amigo al que le preguntaron si se había leído el marco fiscal de mediano plazo y él decía que él era más de leerse el de corto plazo y el de largo plazo, que obviamente ninguno de esos dos existe. El marco fiscal de mediano plazo, ¿qué es? Es un documento que le presenta el Ministerio de Hacienda al Congreso de la República para que lo estudie, para que lo analice, y ese documento es la base del presupuesto general de la Nación que después aprueba el Congreso. Entonces, el marco fiscal de mediano plazo incluye muchos supuestos acerca del entorno legislativo, acerca del entorno macroeconómico, variables tan difíciles de pronosticar como la inflación, como el precio del petróleo, como es el crecimiento económico. Claro, doctor Reyes. Que realmente, no, permítame, o sea, que realmente las predicciones menos arriesgadas son, o sea, digamos, las cosas con las que es menos arriesgado contar son aprobaciones de leyes que se le está planteando al Congreso. Oiga, para que los recursos alcancen, se necesita que usted apruebe esta ley. Sí, entonces, digamos que en términos de qué es responsable y qué no es responsable hacer dentro del marco fiscal de mediano plazo que se le presenta al Congreso, que es la base de un presupuesto que luego el Congreso puede no aprobar si así lo decide, realmente hacer planteamientos legislativos no es nuevo, y segundo, pues me parece que es de las cosas más responsables que se pueden hacer dentro del marco fiscal. Claro, yo quiero preguntarle porque me pareció que no. Usted había oído lo que dijo su colega y dice usted que amigo el señor Libera del... Oliver Pardo del Observatorio Fiscal de la Javeriana. ¿Usted lo había escuchado? ¿O lo oyó hasta ahorita que yo se lo puse? No, yo lo escuché. Ah, es que me pareció que no lo había oído. Entonces, como usted nos plantea que es irresponsable por parte de una periodista y se refiere a mí pedir opiniones sobre cosas que jamás pasaron, por eso le pregunto, ¿qué le parece a usted irresponsable, doctor Reyes?
¿Qué le parece No, pues, irresponsable de preguntarle a un experto si es responsable o no esto que usted está diciendo, que es meter en el marco fiscal de mediano plazo una proyección que no tiene un sustento jurídico todavía porque es un proyecto de ley que depende de una rama legislativa que usted no controla? Entonces, ¿usted cómo mete un presupuesto? O sea, es como si yo en mi casa hago un presupuesto para el 2025. Yo, el colegio de mis hijos, el mercado, y dentro de ese presupuesto digo, yo voy a vender un apartamento y esa plata del apartamento yo la voy a usar para mi presupuesto. Yo no tengo ni idea si voy a vender esa casa o no. No sé si lo voy a vender. Y si no lo vendo, pues obviamente se me descuadra la caja. Y lo que nos respondía desde el Observatorio Fiscal precisamente, no lo dije yo, lo dijo su colega, es no tiene presentación que se meta como una plata que se va a tener disponibilidad si no hay un sustento jurídico que nos diga que esa plata sí va a estar. Entonces, por eso le pregunto, ¿qué fue lo que le pareció irresponsable de lo que yo dije? Claro, no, o sea, lo que tú dijiste, pues me parece, o sea, tú planteas que yo soy responsable. Yo no, pregunto, no planteo, sí, pregunto. Sí, no, te respondo, o sea, tú planteabas que sí fue responsable por parte mía asegurar que se podrían recaudar 10 billones de pesos para el presupuesto por cuenta de los litigios que tiene la entidad, es textualmente lo que dijiste. Y yo en ningún momento aseguré eso. La DIAN en el CONFIS, del cual hacemos parte, dijo, eso se puede recaudar si hay una ley que lo sustente. Y yo creo que eso es decir algo muy cierto. Irresponsable sería no decir la verdad. Irresponsable sería decir algo distinto. Ese es el potencial de esa ley. Entonces, pues creo que decir que yo dije que eso estaba asegurado, sin más ni más, pues me parece darle un giro de esos que de pronto... Pero eso cuando se dio la discusión del CONFIS, doctor Reyes... Pero no son cosas claro, precisas. O sea, es jugar con una imprecisión para conseguir clics. No para conseguir clics, para nada. Lo que le digo... No, porque me parece importante que la gente sepa si realmente ese hueco que tenemos hoy, que fue una propuesta que usted llevó al CONFIS, que además entiendo, Sebastián, pues no somos nosotros lo que lo estamos diciendo. Perdón, ¿tú cómo sabes tanto de lo que pasa en el CONFIS? Me interesaría saber quién es que usted me lo acaba de decir. Usted lo acaba de decir aquí. Usted me lo acaba de decir hace un segundo, que usted llevó la propuesta al CONFIS, ¿o no me lo acaba de decir? No, yo no te dije que yo la llevé. Me acaba de decir hace un minuto, me dijo, yo dije en el CONFIS, es que sí, usted me acaba de decir, yo dije en el CONFIS que esto se podía hacer. Pero fíjate, Camila, cómo estás poniendo palabras. Pero doctor Reyes, ayúdeme a sacar el audio del doctor Reyes, por favor, para ponerle, porque usted me acaba de decir eso. Camila, soseguemos, déjame terminar. Esta propuesta se discutió en el CONFIS. En el CONFIS nosotros dijimos que este era el potencial si se aprobaba la ley. ¿Quién te está diciendo que yo la llevé al CONFIS, por ejemplo? ¿De dónde tienes esa información? La DIAN sí la llevó al CONFIS. Pues yo tengo esa información, director Reyes, y la silla vacía pues también replica lo mismo. Sí, yo que en el sector Hacienda estamos interesadísimos en esas fuentes que no hacen sino bueno, pues doctor, chismes de pasillo Reyes, de Hacienda, porque además no son precisos. Se puede irritar, pero también el periodismo funciona así. Uno también acude a fuentes, evidentemente. Los chismes no son chismes, director Reyes. No son chismes, porque evidentemente pues hay personas de Hacienda que ustedes también hacen parte de un gobierno y entiende que tiene que haber cierta armonía de cara al público, pero usted sabe bien y no... ¿Cuáles son? Porque aquí el único que está haciendo declaraciones pues, de cara al público... Yo creo que este es un tema interesante. Porque no están dando como esas declaraciones. Que usted nos diga, porque usted sabe que no es verdad, que usted nos diga que la DIAN no llevó al CONFIS esta propuesta cuando usted sabe que es así. Me parece que es irse a una discusión chiquita. ¿Usted estuvo en el CONFIS, Sebastián? No, yo no estuve, pero sé que usted la llevó. ¿Quién estuvo que le contó? Porque de verdad que esta es una información que nos interesa. No, la DIAN llevó al CONFIS esta propuesta. ¿Quién le contó? ¿Quién está? Esos son temas muy sensibles. Usted sabe que estos son temas que si alguien está llevando información de discusiones... Pero llevó usted pero más allá de esa parte delicada, esa parte puntual, doctor Reyes, usted acaba de decirnos hace un segundo que usted... Digamos que la DIAN llevó la propuesta o no la llevó. Digamos que no, vamos a entrar ahí. Usted dice que no. Usted dice que la DIAN no llevó la propuesta al CONFIS, ¿cierto? Yo lo que estoy diciendo... pregunta, ¿la DIAN llevó la propuesta al CONFIS, sí o no? Mira, yo no voy a hablar de las discusiones a diferencia de personas... Miren, yo les creo a ustedes... No, doctor Reyes, pero por eso participó en discusiones del CONFIS... yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea, por eso se lo pregunto a usted. Se lo pregunto a usted. Lo que les puedo contar es lo que está en las actas del CONFIS, lo que está en el marco fiscal de mediano plazo, que en efecto hay un rubro de arbitraje de litigios que obviamente es la DIAN la que valora el potencial de recaudo de eso y las circunstancias en las cuales se puede dar. Lo que les voy a contar es lo que ya es público y es que
cuando se habla de esa propuesta del CONFIS, nosotros decimos, esto requiere una ley, si pasa esa ley, este es el potencial de recaudo. Claro, pero se mete en el plan financiero igualmente esa propuesta, se mete en el plan financiero con la idea o con la esperanza o con el supuesto de que sea así. Y yo pues le decía, doctor Reyes, irse a la minucia, a mí me parece lo importante es de cara al país para el futuro, porque usted un poco, siento y se lo digo con respeto, que se enerva con esta crítica que se le hace a usted, pero es una crítica que a lo mejor pues Camila y yo, que obviamente no somos expertos, se la podemos hacer o plantear, pero le puedo hacer una lista grande de personas e instituciones que se la han hecho, y es una duda que no al doctor Reyes, sino a la DIAN se la están haciendo. Déjeme terminar, le puedo hacer una lista. Está NIF, está Subdesarrollo, excelente nombre. Fedesarrollo, está el Observatorio Fiscal en donde usted estuvo. Funcionarios que incluso pasaron por este gobierno y anterior le han planteado esa duda, y la gran pregunta tiene que ser, más allá de qué pasó, que se habló en el CONFIS, es si esta idea, que parece ser no dio resultado, se tiene que mantener en el marco fiscal de mediano plazo 2025 y 2026. Fíjese una cosa bien interesante, Sebastián, es que usted dice que todas estas instituciones me plantean a mí y a la DIAN que por qué supuestamente metimos eso, cuando, como ustedes mismos han resaltado, el CONFIS es un consejo que tiene muchos miembros, que incluye bastantes miembros del Ministerio de Hacienda, que en todo caso pues tienen la mayoría de los votos. Me parece que ustedes con quien quieren hablar es con el ministro de Hacienda, o sea, porque también eso que ustedes están diciendo es como que implica que la DIAN convenció al pobrecito CONFIS de meter unas vainas. Eso no tiene sentido. Tiene toda la razón usted, doctor Reyes. Nosotros también tiene usted toda la razón. Nosotros también llevamos pidiéndole hace mucho tiempo una entrevista al doctor Ricardo Bonilla, por supuesto. En eso tiene usted toda la razón. Nosotros hemos querido también hablar con Hacienda sobre esto. Lo que pasa es que lamentablemente pues no nos han atendido al teléfono y nos dicen que el doctor Bonilla no tiene agenda, pero en eso sí se la compro. Nosotros también hemos querido hablar con Hacienda sobre el tema del presupuesto y ese hueco que tenemos por cuenta de contar con unas platas que realmente no vamos a tener, porque ese proyecto de ley ya no tiene ni mensaje de urgencia en el Congreso de la República. Sin embargo, me parece importante que usted nos responda sí o no, porque si no queda en el aire que nosotros somos unos chismosos, como nos acaba de decir. ¿Llevó la DIAN al CONFIS la propuesta de que de ese proyecto de ley para acelerar los litigios que tiene la DIAN se metiera en el presupuesto o no? ¿Ustedes sí llevaron esa propuesta o no la llevaron? Dígame sí o no. Porque si no, usted nos acaba de decir que somos unos chismosos y que nos diga quién está contando eso, pero usted es el director de la DIAN, ¿nos puede dar la respuesta? Sí, no, la razón por la que por la que no te voy a decir más detalles acerca del CONFIS que los que ya te he contado, los que ya te he contado, es porque el CONFIS habla de una manera unánime a través del marco fiscal de mediano plazo. Yo entiendo el interés periodístico, de pronto de prensa del corazón, de saber qué pasó al interior, de quién dijo qué en el CONFIS, pero pues realmente es que la posición unificada del CONFIS fue esa. Okay. Estos recursos son recursos con los que se puede contar si pasa una ley. Se le presentó ese marco fiscal para discusión al Congreso. El Congreso hizo observaciones, como suele hacer, pero después aprobó un presupuesto general de la Nación basado en una serie de supuestos que me parece bien interesante que no estemos, no sé, o sea, ¿por qué? Si nos vamos, o sea, demos un paso atrás y veamos de ese marco fiscal de mediano plazo. Es bien curioso que la proyección de recaudo potencial por litigios, por arbitraje de litigios, si pasaba esa ley, haya sido el tema más discutido, y no cosas como las múltiples variables macroeconómicas que se pronostican con muchísima más incertidumbre, porque uno en últimas, al presentar un marco fiscal de mediano plazo, uno no puede hablar con quien determina la inflación, ni con quien determina el precio del petróleo. Uno sí puede hablar con quien hace las leyes, y de hecho es a quien se le presenta el marco fiscal de mediano plazo. ¿Por qué en toda esta discusión muy ponderosa de quién tiene la responsabilidad, de quién trajo qué propuesta, no sé qué más, realmente el supuesto menos arriesgado es el que más cubrimiento ha recibido? No sé, Camila, y pues ahí sí de pronto si termina siendo la DIAN, porque la DIAN le responde mucho a los medios, pues vamos a seguirlo haciendo. A nosotros nos parece muy importante darle claridad a la gente acerca de todos estos temas, pero una trampa en la que no vamos a caer es en la que yo sé, Sebastián, esos amigos suyos, quién sabe qué tan buena información le dan, en serio, no vamos a caer en la trampa que ellos quieren poner de proyectar una serie de peleas interiores al sector Hacienda que
no son me el punto parece, de la discusión, doctor Reyes, porque aquí me se parece presenta un frente unificado. Entiendo que usted pues tiene que hacer una defensa y está bien de la labor de la institución del gobierno, pero me parece también una falta de respeto que usted plantee esto como periodismo del corazón y como una cosa de chismes cuando no es así. Evidentemente ese no es un no, qué periodismo del corazón tan aburrido de reportar sobre los ires y venires del CONFIS. Me parece un poco irrespetuoso de su parte. A mí sí me parece interesante para el país. Pero es que es la forma en que se comunica el doctor Reyes, porque es la forma que ha tomado de las redes sociales, Sebastián. Y eso, doctor Reyes, sí busca clics. Entonces usted acá que nos hace acusaciones un poco irrespetuosas, que coincido con usted, Sebastián, pues es el lenguaje que ha utilizado pues desde que llegó al cargo. Sí, como si, no, y una cosa como dejarlo en tema personal de mis amigos, a mí me parece que es interesante, sea el gobierno Petro o cualquier gobierno, incluso hablemos, doctor Reyes, de un gobierno en Suecia, a mí me parece que es interesante, no hablemos de peleas o de posturas diferentes de temas fiscales y tributarios entre Hacienda y la DIAN. Eso en todos los gobiernos del mundo se puede dar, y usted sabe que las tiene con Hacienda. Mucha gente lo sabemos y no está mal, porque usted tiene unos incentivos y unas responsabilidades diferentes a los de Hacienda. Y que el periodismo, La Silla Vacía o Blue Radio digan que hay visiones diferentes entre la DIAN y Hacienda, no es periodismo del corazón, y me parece que lo que usted está haciendo es realmente desagradable, de reducirlo a eso. Usted tiene una visión diferente a algunos miembros de Hacienda y eso no está mal. ¿Le parece mal eso? ¿Es grave? ¿A usted le parece mal el periodismo del corazón? Es un medio legítimo de entretenimiento. Sí, pero yo no lo soy. Pero es que yo no soy periodista del corazón. Y de chismografía. Pero es que yo no soy periodista del corazón, doctor Reyes. Acá hemos hecho investigaciones muy serias. No, pero es que yo no lo soy. Estamos hablando de temas fiscales y tributarios, del marco fiscal de mediano plazo, y usted me dice periodista del corazón. Pues me parece que es desagradable No, pero pues porque usted me está tratando de llevar a temas de periodismo del corazón cuando yo le estoy diciendo, hablemos de esos temas fiscales. Hay gente de Hacienda que tiene una visión diferente a la suya. Eso que tiene hablemos de temas fiscales, Sebastián. Las condiciones bajo las cuales el arbitraje de litigio se puede dar están muy claras en ese marco fiscal de mediano plazo que habla de esos temas fiscales tan importantes que usted está diciendo. Lo demás, usted insiste en hablar de temas del corazón, pues hablemos de eso, pero llamémoslo como lo que es. Hay gente de Hacienda, incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal pensó que eso fue un error lo que se hizo, y ya, eso no tiene nada que ver con chismes del corazón ni de nada. Gente de Hacienda. No es necesariamente algo malo, Sebastián. Bueno, sí es malo porque yo no soy. Sí es malo porque yo no soy un periodista del corazón. Pero ya digamos que no se enganche con Reyes porque le diga eso, porque pues no se trata de tener un diálogo en donde lo busquen, en donde se busque realmente el irrespeto entre las partes. Pero entonces tengamos, doctor Reyes, pues la discusión sobre el tema fiscal. Y usted dice, el Congreso de la República no tramitó esa ley, y esa ley era, pues mejor dicho, era perfectamente viable que esa ley pasara por el legislativo. Sin embargo, ya ni siquiera tiene mensaje de urgencia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón les fue difícil tramitar este proyecto de ley en el legislativo? Si ustedes, cuando plantearon esa discusión en el CONFIS, dijeron, pues es medianamente probable que esto lo podamos aprobar en el Congreso. Bueno, tú mencionas que nosotros planteamos esa situación en el CONFIS. Quiero decir que esta es una situación que se discutió en el CONFIS, sobre la cual obviamente la DIAN dijo lo que ya hemos dicho, pero me parece que tu pregunta, Camila, es totalmente relevante desde un punto de vista fiscal. Bueno, primero se le planteó esto al Congreso, el marco fiscal de mediano plazo. Luego, en el presupuesto general de la Nación, que tiene unos considerandos muy largos, se especificó que se necesitaba esta ley para pues que el presupuesto, digamos, cerrara. Luego, el Ministerio de Hacienda, yo aquí quiero resaltar ese actuar unificado del sector Hacienda, pues pese a, digamos, no lo llamemos, pues porque el término está cargado periodismo del corazón, pero llamémoslo como es chismes de pasillo, qué sé yo, no sé, no quiero molestar a Sebastián, pero después de esto, el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda, radicó en el Congreso en noviembre del año pasado esta ley, una vez que el Congreso había rechazado introducirlo en el presupuesto general de la Nación, que era una cosa que generó cierto debate. Listo, se radicó en noviembre con mensaje de urgencia presidencial, pues ya cerrando, digamos, ya estando a punto de cerrar esta sesión legislativa, el gobierno nacional tiene una serie de prioridades acerca de qué proyectos impulsar. Ha visto, pues por razones que tienen que ver con, pues que ahí sí creo que los principales en responder sobre esto podrían ser los congresistas que han decidido de una manera totalmente respetable, ¿sí?, no darle trámite. Algunos de ellos dicen que esto al sistema judicial de pronto no le gustaría mucho porque no le quitaría algunas competencias que hoy en día son del sistema judicial, sí, cuando esos litigios
no se van a arbitramiento, que es lo que se propone en este proyecto de ley, sino que se van al sistema judicial, reversar eso le quitaría, es cierto, podría quitarle al sistema judicial lo que considera que es competencia suya. Nos dicen que eso ha generado ciertas resistencias. En fin, son unas posturas legítimas. Yo, por ejemplo, voy con cierta frecuencia al Congreso a acompañar proyectos de ley en los cuales es importante como director de la DIAN que yo muestre mi apoyo. Aquí no se ha dado el primer debate de este proyecto de ley para que yo pueda ir a hacer eso. Entonces sí, son cosas de la democracia. Yo creo que estamos muy acostumbrados y Camila, yo quiero resaltar una cosa positiva que ha pasado en la democracia colombiana desde el Congreso, tanto en el gobierno anterior como este, y es que veníamos estando muy acostumbrados a que el Congreso de la República es la notaría del Ejecutivo, donde se pone la estampita, algo que ya se decide desde el Ejecutivo. Desde el gobierno pasado, cuando por ejemplo se tumbaron reformas tributarias que antes habrían pasado con un par de titulares y ya, hasta donde cosas como este tema de arbitraje de litigios que realmente es razonable para la DIAN, es razonable para las finanzas del gobierno, es algo que los empresarios les gusta muchísimo, sí, a las grandes empresas que tienen, y por eso no les interesa tener 8 años de un litigio cuando pueden resolverlo por arbitraje, sí. Entonces yo creo que esto que estamos viendo es resultado de una democracia en funcionamiento. No es lo que habríamos querido, pero pues respetamos ese trámite democrático. Claro, y ya que respetan ese trámite democrático y que es perfectamente respetable que el Congreso de la República no les haya querido pasar no haya el procedimiento o no se tramite el proyecto de ley, ¿usted cree entonces hoy, con el panorama que tenemos hoy, doctor Reyes, que fue un error haber incluido ese presupuesto que se tenía ahí de 10 billones de pesos más o menos, que creo que fue la cifra, ¿no? ¿Fueron 10 billones de pesos o cuánto en el CONFIS cuánto se presupuestó que se podrían recoger por cuenta de los litigios? Inicialmente 15 billones, y quiero hacer aquí una diferenciación terminológica, Camila, porque es importante. O sea, por ejemplo, de Blue, ustedes nos preguntaron a nosotros acerca del recaudo por litigios. La DIAN siempre tiene recaudo por litigios. Esto es el arbitraje de litigios, que es un proceso que tocaría crear y que sería nuevo. ¿Sí? ¿Qué quería hacer la precisión? Okay. No, pues yo creo que la política más importante en lo fiscal y en todo es decir la verdad acerca de la realidad fiscal del país. Ahí dijimos la verdad, dijimos, si se aprueba esta ley, toca aprobar una ley, hay un ingreso potencial de tanto. Se lo presentamos al Congreso, tanto en el marco fiscal como en el presupuesto general de la Nación. Yo creo que plantear las cosas con las dificultades que involucran es perfectamente legítimo. Yo creo que el Ministerio de Hacienda lo debería volver a hacer. Creo que nosotros desde la DIAN decir, eso se podría, si se pasa una ley, lo volveríamos a hacer y lo deberíamos volver a hacer. Doctor Reyes, hablando del tema fiscal, que como usted dice, pues importante que el país sepa, pues en el primer trimestre el tema de recaudo no se cumplió la meta. Entiendo yo, si me puede pues complementar, estamos 6 billones abajo de lo que se esperaría este año. Quería preguntarle cómo vienen los datos de abril de lo que usted sabe, porque pues usted sabe que el gobierno está planteando pedirle al Congreso pues más cupo de deuda para que las cuentas puedan cerrar en el futuro. Entonces, el primer trimestre 6 billones abajo, pero no sé si abril, mayo puede venir un poco mejor para cerrar ese saldo. Bueno, las cuentas de recaudo de la DIAN se publican mensualmente en nuestra página. No sé si en este momento ya están colgadas las nuevas y no quiero chiviarlas, pero lo que sí le puedo decir es que, tal como usted lo menciona, el recaudo ha sido un poco más bajo que lo deseado, y eso esos son datos públicos. Yo creo que cualquier analista, como lo han destacado muchos de los que considero más precisos en sus análisis, pues yo creo que esto nos habla de una situación de la economía que todavía está en un proceso de recuperación. Yo creo que es consistente con algunos datos que vemos con respecto, por ejemplo, al desempleo. Generalmente, cuando la economía tiene vaivenes, esos vaivenes se ven reflejados en variables como no solo el recaudo tributario, sino el desempleo, y son datos consistentes con una desaceleración económica de la cual el gobierno está
precisamente buscando salir a través de inversión pública, pero sí, también Sebastián le comento que, traigo a colación que estos son temas que quizás sería más pertinente que los respondiera el responsable de la cartera, que es el señor ministro de Hacienda, y no quisiera hablar como fuera de lugar ahí, precisamente por esa unidad que buscamos tener en el sector Hacienda. Les agradezco mucho la señor, conversación, pero... y Camila, sobre todo, gracias pues por el espacio, dado el intercambio que tuvimos en Twitter. Me parece que en estas cosas lo mejor es pero permítanos una pregunta final, director Reyes, porque claro, usted dice que no se quiere meter como en el terreno que es de Hacienda, pero pues obviamente está ligado lo que ustedes dos hacen. Entonces, ante esa realidad que es que el recaudo es menor al esperado y que, como usted lo describe, la economía está en recuperación y que se han presentado unas ideas como la flexibilización de la regla fiscal, que requeriría pues un trámite en el legislativo para atender esta situación, pues sí es importante conocer su opinión, si usted cree que eso es lo que le va a permitir cumplir unas metas que de recaudo que hasta el momento no se han cumplido, o qué puede hacer usted solo independientemente de lo que haga Hacienda. Pues creo que afortunadamente no estoy solo. Afortunadamente el gobierno nacional trabaja en conjunto desde el sector Hacienda. Creo que pues tú mencionas una de varias de las opciones de política que se han planteado, que creo que son razonables. Por ejemplo, hablas de la regla fiscal. Yo creo que ahí es útil ver la discusión internacional acerca de reglas fiscales. Por ejemplo, en Europa, la Unión Europea con su tema de reglas fiscales está dando unos debates muy parecidos a los que podríamos tener acá. Yo creo que no hay que tener susto a tener discusiones que son simultáneamente políticas, porque habla de una dirección de las políticas económicas y de las políticas públicas en las que tenemos que ir con todo el sustento técnico, como se está haciendo precisamente sobre reglas fiscales en otras latitudes y longitudes en estos momentos. Sí, pero sí Yo sé que se tiene que ir. Yo sé que se tiene que ir, doctor Reyes, porque sé que desde la DIAN tienen mil cosas que hacer y pues esperamos obviamente que en el recaudo les vaya lo mejor posible, porque de eso depende también el bienestar de todos los colombianos. Le agradezco de verdad que haya aceptado esta entrevista y le envío ese mensaje. Las cosas es mejor hablarlas, y usted que está siendo tan exitoso en redes sociales y que encontró en esa vía una forma de comunicación, esa forma de comunicación también requiere una responsabilidad. Y así como ustedes a nosotros los periodistas nos piden todo el tiempo a través de mensajes y nos acusan y nos envían a la gente encima, pues también es importante que ustedes, que ahora son medios de comunicación a través de las redes, tengan esa responsabilidad de no azuzar más y de no generar más polarización ni división con uno de los sectores que es importante en cualquier democracia, que son los medios de comunicación y el periodismo. Le mando un saludo y mil gracias por estar acá. Ni mucho menos estamos generando esa polarización, creo, ni tú ni nosotros, y pues por eso es que estamos conversando. Si estuviéramos polarizados no estaríamos hablando acá. Un saludo especial, un abrazo, doctor Reyes, que le vaya muy bien y gracias por atendernos. Lo mismo. 11 de la mañana, 36 minutos. Es el director de la DIAN. Muchos temas, por supuesto, para hablar con el director de la DIAN. Se nos quedan, pero pues es que el señor sacó agenda por cuenta, Sebastián, de ese enfrentamiento, que no se trata de enfrentamiento, diferencias en torno a cómo se debía haber planteado el recaudo y cuáles son los ítems que se deberían haber tenido en cuenta a la hora de plantear el presupuesto. Sí, yo comparto con el director que puede ser quizá el tema más polémico y comentado de este último año con el tema de la DIAN, porque muchas instituciones se han manifestado al respecto, y también Camila, porque pues el doctor Reyes también tiene que entender que estamos muy expectantes porque el gobierno parece ser que nos va a pedir o más tributos, es la opción A, o B, más deuda, y eso pues nos afecta a todos. Entonces, en parte por el tema del recaudo que se ha caído, entonces me parecía muy importante hablarlo con él. Lamenté la parte de descalificación. Creo que sobraba, pero el resto pues, sí estuvo dispuesto a responder y respondió todo. Y podemos pasar la página de eso, es decir, pero ese es ahí, sí. Por eso estábamos con el rabino antes de hablar con el doctor Reyes, para que sostuviéramos, Oscar, preparados de decir, pues se puede dialogar y se pueden tener diferentes posiciones. Sí, respondió todo. Y si es cierto que él dice, Oscar, que no sea entonces que me van a atacar a mí porque yo soy el que hablo con los medios de comunicación porque nadie más habla. Y en eso sí tiene razón. Nosotros, de forma muy respetuosa, le hemos dicho al ministro de Hacienda
Hacienda, Ricardo Bonilla, en múltiples oportunidades. Doctor Bonilla, queremos hablar con usted sobre este mismo tema, sobre esto mismo. Mire, y no ha sido posible, pues porque entendemos que también pues tienen muchos otros compromisos, Oscar. De acuerdo, Camila, y le quiero comentar lo siguiente. Mire, yo siento de verdad admiración y respeto por el doctor Reyes. Creo que es de los funcionarios de este gobierno mejor preparados, mejor capacitados, más idóneos para el cargo. Sin duda alguna, el doctor Reyes, además, encontró el nicho de las redes sociales y ahí le ha ido muy bien. Pero yo sí quiero expresar, Camila, y permítame que lo diga públicamente, que yo creo que fue desafortunado el doctor Reyes cuando habló de prensa del corazón. Respetamos todos los medios y todos los géneros en el tema periodístico, pero creo que fue desafortunado. Nosotros no hacemos prensa del corazón. El chisme de pasillo es una frase desafortunada viniendo del doctor Reyes. Es decir, una persona preparada de verdad y capacitada para el cargo, creo que fue desafortunado, y como miembro de este panel, permítame, Camila, expresar mi inconformidad por la manera como él, de esa forma, pretendió descalificar un trabajo además que se hace diariamente, nosotros preguntamos y ellos responden, tan simple como eso, Camila, pero quería decir públicamente esa opinión. Y porque sí es cierto, y pueden llamar prensa de corazón o lo que sea, que sí hay una tensión entre el Ministerio de Hacienda y la DIAN. O sea, es que eso es una realidad, eso no se puede ocultar. Y el doctor Reyes dice, yo no le voy a responder si llevé al Confis o no, si la DIAN llevó esa propuesta al Confis o no, porque también le entendí, Sebastián, que dice, el Confis somos un conjunto. No vamos a salir por aparte diciendo, yo propuse esto, son un conjunto. Él dice, yo no voy a decir si yo lo llevé o no. Acá la decisión la tomamos entre todos y en eso tiene razón. Pero que hay ruptura entre el Ministerio de Hacienda y la DIAN es un hecho. Y eso, él dice que eso es del corazón, bueno, pues del corazón, pero es verdad. Yo valoro la actitud colegiada institucional del doctor Reyes de defender pues un gobierno y un grupo colegiado como es el Confis. Yo haría exactamente lo mismo. Se equivoquen o no, eso hay que hacerlo. Pero también tienen que tener que del otro lado, pues nosotros hacemos un papel, unas preguntas, y esa división existe. Hace rato, Camila, la relación fría, complicada que ha habido con el ministro Bonilla. Y eso existe. Y eso pues, ha sido público. Yo lamento que se moleste porque uno diga eso, pero eso ha sido así. Sí, así. Y esa diferencia, Camila, entre Reyes y el ministro Bonilla ha sido además pública. Eso no nos lo estamos inventando acá en Blue Radio. Pero usted esté tranquilo, Sebastián, que usted no es un periodista del corazón. No, pero también le gustan las revistas del corazón y acá nos ha traído chismes del corazón y todo. Que es diferente. Oiga, pero Reyes, muy exitoso en redes sociales, es toda una figura, el más popular tal vez del gobierno en redes, pero pues un poquito arrogante, ¿sí? ¿No? Eso llegar a dar cátedras de periodismo a los medios y creo que a nadie le va a caer bien de aquí en adelante. Pero por eso está bien el doctor Reyes. Por eso, mire, las palabras del rabino Hugo Mario. Acá tenemos que poder dialogar desde la diferencia. ¿Qué fue lo que dijo el rabino? Yo anoté aquí la frase. El debate. Él habló del debate. No somos dueños de verdades, sino evocadores de certezas. Podemos debatir y está bien. Eso no implica que seamos enemigos, ni mucho menos. De eso se trata. De eso se trata la democracia, Claudia. Pero Camila, fíjese que yo oyendo la parte final de la conversación con él, cuando él dice que no estamos polarizando, yo creo que también eso evidencia que tenemos que ser más conscientes de cuál es el impacto de lo que decimos. Claro. Porque él puede creer que él no está polarizando, pero eso no significa que no esté polarizando, porque la manera como él, cuestiona, si se quiere, o ataca el ejercicio periodístico, pues no es una manera que lleve como a un diálogo para corregir y para mejorar, sino que es una manera de descalificación. Entonces, cuando ya caemos en el punto de descalificación y además con un adjetivo que obviamente no cae bien y él no es ingenuo como para no saberlo, pues la intención el propósito de que no está polarizando, o su convicción de que no está polarizando, pues queda en tela de juicio, porque realmente la forma y las palabras que usa pues apuntan es como a señalar hacer una crítica señalando a la otra persona y no como a generar un diálogo. 11 de la mañana, 42 minutos, y ya que estamos hablando de diálogo, Claudia, los que necesitan o los que están teniendo un diálogo precisamente sobre qué hacer son los integrantes del Partido Verde. Esta mañana oímos en estos micrófonos a la exalcaldesa Claudia López, quien renunció a la colectividad y dijo que al partido lo tiene secuestrado el petrismo. Y uno de los integrantes más petristas del Partido Verde, pues por además históricamente por cuenta de su papá y la relación que han tenido con el presidente Gustavo Petro, es el senador Inti Asprilla. Y por eso saludo hasta ahora al senador Asprilla, que se encuentra en los micrófonos de Mañanas Blue. Senador Asprilla, bienvenido y gracias por atendernos.
Bueno, hola Camila, un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo y vamos a ver cómo nos va en este diálogo con ustedes. O sea, pues, no se vaya a levantar los taches, Cintia, acá, porque la idea es poder estar dialogando entre las partes sin polarización. Hagamos el compromiso mutuamente. Correcto. Senadora Asprilla, eso que dijo la exalcaldesa Claudia López, que al partido lo tiene secuestrado el petrismo y que por eso hay un sector que se va. Usted, que es uno de los más grandes representantes del petrismo, precisamente históricamente, desde que estaba en el Consejo de Bogotá y cuando su papá trabajó con el presidente Gustavo Petro, ¿qué responde ese sector? Ese sector que dicen que tiene secuestrado al partido, que usted es uno precisamente de los exponentes. Bueno, a ver, vamos por partes. Lo primero es que yo creo que esta renuncia de Claudia López y los términos en que hace esta renuncia es el primer paso para la conformación de lo que debería llamarse el partido oportunista. Y voy a decir por qué creo que es una renuncia oportunista. Los hechos públicamente conocidos los reconocemos todos como graves. Es doloroso para el país, el gobierno tiene que asumir las responsabilidades como lo ha venido haciendo y nosotros como partido tenemos que asumir unas responsabilidades. Y de ninguna manera asumir esas responsabilidades es escurrir el bulto y lavarse las manos ante un partido que quiera o no ella reconocer, pues es un partido que le ha servido para su carrera política. Claudia López se vanagloria y se ha autoproclamado varias veces como una líder natural del Partido Alianza Verde. Y creo que no es, digamos, leal autonombrarse capitán del barco y saltar del barco precisamente cuando está en un momento de dificultad, porque nadie niega que lo que está pasando en este momento es un momento de dificultad muy grave para el partido, es la peor crisis de su historia, y esto tendrá que llevar a que nosotros asumamos unas responsabilidades como partido. Es además doblemente oportunista también, porque lo que hace Claudia López es echarnos agua sucia a quienes hemos venido acompañando un proceso progresista, que parte de ese proceso progresista es finalmente la victoria del hoy presidente Gustavo Petro, y nosotros no estamos con Gustavo Petro por puesto ni nada por el estilo. Yo acompaño la causa progresista básicamente porque soy progresista, digamos, de cuna. Sí, es bien sabía, yo soy hijo de militantes de izquierda, soy hijo de personas que sufrieron la persecución, la tortura en este país por ser de izquierda. Llegué a la política no, digamos, posando una cosa y después siendo otra cuando fui electo. Yo fui electo por primera vez representante de la Cámara de la misma manera que fue electa la exalcaldesa Claudia López, senadora, y nunca, digamos, oculté que tengo una ideología progresista. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Pues que Claudia López, en su afán presidencial, en su afán electoral, quiere escurrir el bulto, negando, digamos, una responsabilidad que todos tenemos que asumir. Es que lo que está pasando es muy doloroso para el partido, y en ese orden de ideas lo que nos hemos dicho es, al partido le corresponde asumir esa responsabilidad, como efectivamente hoy lo dijo el senador Ariel Ávila, nosotros también lo estamos diciendo. El partido tiene que activar todos los mecanismos para asumir esa responsabilidad en la medida que se vayan confirmando posiblemente estas acusaciones graves por parte de estos dos señores. Claro, pero pues uno está en libertad, senadora Asprilla, de estar donde uno quiera y en el partido que uno quiera. Ella ha decidido que se quiere ir porque no le gustó el escándalo en el que se han visto involucrados algunos militantes de su partido. Ahora, creo que queda en una encrucijada Angélica Lozano, ¿no? No sé si usted considera que ella también debería renunciar a su curul. Pues yo lo he dicho, miren, Claudia López, en el tono que hace su renuncia, quiere indilgarnos responsabilidades sobre una situación que efectivamente tenemos una responsabilidad de tipo político. Entonces, cuando uno asume un proyecto político, uno responde por ese grupo político. Uno no puede responder que una persona vaya a hacer algo indebido antes de. Uno no puede saberlo. Pero en el momento que hay algo indebido, tiene que actuarse. ¿Qué hizo, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro? Tan pronto se empezaron a confirmar las denuncias periodísticas sobre el caso de corrupción de los carrotanques, separó al señor Olmedo y no hizo lo que sería la práctica tradicional cuando uno piensa que el gobierno estuviera metido en un entramado de corrupción, que es el tape-tape. No, todo lo contrario. Le llevó allá a Carlos Carrillo para que investigara todo lo que había pasado en la unidad. Lo mismo nosotros tenemos que hacer como partido. Tenemos que, en la medida en que se confirmen de alguna manera estos testimonios por parte de los señores, pues tendremos que actuar disciplinariamente y tendremos que darle la cara al país sobre el experimento fracasado que sería esta convivencia de diferentes sectores ideológicos en un escándalo que a todos nos duele. Entonces, claro que uno es libre de renunciar y de estar donde
donde uno quiere estar. Pero en la medida que uno va asumiendo roles de liderazgo al interior de un partido, no es correcto de ninguna manera abandonar el barco. Y creo también que si la senadora estuviera absolutamente comprometida con ese proyecto, y esto lo digo, digamos, también quiero hacerlo con cierto respeto, pero si hubiera una verdadera indignación, pues entonces renunciaría su círculo cercano de congresistas. Pero mire lo que están planeando ellos. Ellos planean, primero hacen una renuncia echándonos agua sucia, que yo se lo digo a Claudia López, yo no voy a permitir a ella que me diga que yo estoy con el gobierno de Gustavo Petro por puestos o por prebendas, todo lo contrario. En su momento, mire, cuando Angélica Lozano, que también miente Angélica Lozano diciendo que desde el comienzo pidió la independencia, eso es falso. Si Angélica Lozano quería ser presidenta del Senado con los votos de la coalición del gobierno, y cuando estaba de candidata no hacía sino reafirmar la historia común que tenía con el progresismo y con el pacto histórico, a pesar de diferencias que se habían dado. Y yo, que tuve en su momento que bajarme de la candidatura presidencial, un hecho que también pues es de público conocimiento, fue doloroso desde el punto de vista, digamos, emocional para mí, seguí apoyando al gobierno de Gustavo Petro. Yo no estaba que lo apoyo porque hay la posibilidad de una presidencia. No se dio la presidencia y seguí en la causa defendiendo al gobierno de Gustavo Petro. Entonces, claro que es libre, pero a la medida que se va avanzando y se van asumiendo posiciones de liderazgo, uno tiene que asumir esas responsabilidades. Y no creo, y creo que también se ha dado cuenta de eso la exalcaldesa Claudia López, escurrir el bulto nunca es una buena opción. Pero, senador, y la ciudadanía se ha dado cuenta de eso. ¿No le parece que esto era necesario y puede ser positivo para el mediano plazo del partido? Porque yo estoy con usted, la división no es por el caso de corrupción, sino al final es el sinceramiento de una parte del partido que apoya el 100% de las ideas del gobierno, o el 90%, y otra parte que acompaña con muchos peros. ¿No le parece que esto era necesario depurar al partido para que se defina de un lado o del otro pensando en el mediano plazo? Digamos, es que vamos a tratar de llevar esta discusión un poco por partes y yo organizarme. Lo primero, también que es de público conocimiento, esta crisis del Partido Alianza Verde ya se avisoraba desde hace meses. El primero en proponer una solución pacífica, democrática y consensuada al interior de la Alianza Verde fui yo. Quien propuso la escisión o el divorcio verde fui yo. Y no lo propuse echándole agua sucia a Claudia López o a Angélica Lozano o tratándolas de manera despectiva, a pesar de que hemos tenido, digamos, todo tipo de encontronazos y de diferencias en nuestra vida política. Le dije, no, mire, esto es una cosa de lógica política. Es que no podemos estar en un mismo partido personas como Katy Jubinado, Claudia López por un lado, JP, y personas que defendemos un proyecto de izquierda. Entonces lo que yo les decía, miren, a mí quien se queda con el nombre del Partido Alianza Verde es lo de menos. Si me tengo que ir yo, me voy. Además, porque entre otras también es bueno que lo sepan los ciudadanos, jurídicamente, los únicos que tienen una posibilidad seria de presentar una escisión somos quienes pertenecemos a la tendencia progresista, porque el Partido Verde, hoy en día Alianza Verde, se formó por una fusión entre el movimiento progresista encabezado en ese entonces por Antonio Navarro y por mi padre Guillermo Asprilla, que en paz descanse, y lo que era el Partido Verde. Y la única tendencia reconocida congresionalmente somos nosotros los progresistas. Y lo que ha dicho la jurisprudencia del Consejo Nacional Electoral es que para hacer una decisión viable tiene que demostrarse que se está constituido como tendencia. Eso no es que de la noche a la mañana amanecí, no, entonces nos vamos. No, eso tiene también unas condiciones y unos requisitos jurídicos. Entonces, es sano que se dé, yo lo venía diciendo, es sano, esta depuración hay que hacerla, pero lo que no es sano es la forma como se hace. Por eso también digo que la exalcaldesa Claudia López es doblemente oportunista. Es oportunista primero, porque salta del barco en un momento de crisis, aprovechando una coyuntura. Y es además doblemente oportunista porque salta echándonos agua sucia a nosotros en una posición que no se la vamos a permitir. Porque a mí sí que me demuestre Claudia López que yo acompaño a Gustavo Petro por puesto, una cosa de esas. No, todo lo contrario. Yo acompaño al gobierno por convicción. A mí, vuelvo a decirlo, mire, cuando hubo esa situación tan compleja de la presidencia, yo tuve una discusión muy fuerte con el presidente Gustavo Petro, porque a mí en términos de justicia idealista se me hacía que no era posible que la persona que más había sido el palo en la rueda para que Gustavo Petro fuera presidente al interior del partido, quisiera aprovechar las medidas del poder siendo presidenta. Pero claro, ella tenía unas mayorías, la lógica
electoral demostró que Name, mientras nosotros estábamos en esa disputa, se fue moviendo sigilosamente y muy hábil para consolidar un bloque entre el Centro Democrático, Cambio Radical, buena parte del Partido Conservador, una parte pequeña del Partido Liberal y otra parte del Partido de la U para ganar. Y entonces, ¿qué hice yo? Renuncias a la candidatura. Entonces lo que yo digo es sano, pero lo que no es sano son las formas, porque yo, que soy una persona tan confrontacional en la política, he tratado, y por eso también me fastidia mucho lo que está pasando. Yo le he dicho a Katy Jubinao, Angélica, mire, nosotros podemos arreglar esta situación civilizadamente, pero ¿qué es lo que pasa? Yo, que soy confrontacional en público, con ellas trato, en la charla personal, de decirles, tratemos esto de buena manera, y lo que siempre recibo primero es un ataque de ellas. En primer lugar, cuando propuse la decisión, el ataque de quién fue, de Katy Jubinao. Les dije a ellas, mire, esta situación es grave, miremos cómo la resolvemos. ¿De quién recibió un ataque? ¿De quién recibimos un ataque? De Claudia López. Entonces, es sano que se dé, pero no es sana y no es coherente la forma en que lo hace la alcaldesa Claudia López. Pero mire, usted dice que ha hablado con Katy Jubinao, con Claudia López, Angélica Lozano, este sector que es como el que pues se opone en cierta medida al gobierno nacional, y que son los que piensan que el petrismo los tiene pues capturados, que tienen capturado el partido. ¿Quiénes son el otro sector, senadora Asprilla? Porque usted es uno de ellos, por supuesto, y por eso estamos hablando con usted. ¿Quiénes más quedan en ese sector cabalgando al lado suyo? Mire, está el representante Santiago Osorio, la representante Marta Alfonso, y ahí hay personas, digamos, que tienen un compromiso, no una emotividad como la que yo tengo para acompañar al gobierno, pero que quieren seguirlo acompañando, como por ejemplo es el caso del senador Ariel Ávila, ¿sí? Pero la gran pregunta, quienes han hablado de una decisión y la han presentado en discusiones internas, públicas e internas, hemos sido nosotros en términos respetuosos, porque también es bueno que, digamos, darle este dato a la ciudadanía. Una decisión se traduce en términos políticos y en lenguaje un poco más común, en un divorcio en buenos términos. Usted en política, en la realidad política y jurídica de este país, usted no puede divorciarse a las malas. La única manera de excindir un partido es la votación de las 2/3 partes de su órgano de dirección nacional, que es un poco el equivalente a su junta directiva. ¿Sí? Entonces, si usted pretende lograr una decisión insultando al otro, pues obviamente no lo va a lograr. Entonces, ahora tenemos una complejidad, y es que en estos términos la decisión se vuelve cada vez más compleja, porque nadie quiere aceptarle la tesis a la exalcaldesa Claudia López y a su tendencia, que es que los que se quedan son malos, petristas, no sé qué, bla, 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 y todo ese tipo de términos peyorativos que ella utiliza, y los que se van son, mejor dicho, la pureza del Partido Alianza Verde. Permítame, senadora Asprilla, porque precisamente sobre eso que usted está hablando de la decisión, nuestra compañera María Camila Roa estaba en la rueda de prensa que estaban entregando sus compañeros de bancada, de la bancada del Partido Verde, hablando sobre pues cuál era el rumbo que iba a tomar, o cuál es el rumbo que va a tomar María Camila la colectividad. ¿Qué dijeron allá los colegas y compañeros de bancada del senador Asprilla? Hola Camila, pues es que mire que el senador Asprilla lo definía muy bien. En realidad no son dos grupos en la Alianza Verde, sino que hay uno tercero que encabeza el senador Ariel Ávila, más de pronto hacia el lado de los que se alejan de Claudia López. Él estuvo aquí en la sala de medios del Congreso con Antonio Sanguino, dirigente de la Alianza Verde, ex senador, y con Julián Triana, el concejal, con otros dirigentes de la colectividad, y le pidieron a la dirección, a esa dirección colegiada, que expulse inmediatamente a Sandra Ortiz y a Iván Name para que ellos puedan permanecer en el partido. El senador Ariel Ávila dijo que ellos van a establecer una especie de condiciones para permanecer, para hacer reverdecer la Alianza Verde, pero que no consideran que renunciar sea la solución para dejarle el partido a quienes lo estarían afectando con estos escándalos de corrupción. ¿Qué pasó, Camila? Y se generó, de hecho, hay un pequeño choque en la rueda de prensa, que exigen la salida de Sandra Ortiz y de Iván Name, pero no de Carlos Ramón González. Y recuerde usted que ellos, puntualmente Antonio Sanguino e incluso el senador Ariel Ávila, se dice serían cercanos al dirigente verde que hoy está en la Dirección Nacional de Inteligencia. Y ellos dicen que es que de él todavía no hay pruebas concretas. Entonces les decíamos, pero es que las pruebas concretas no hay de ninguno.
ni de Sandra Ortiz, ni de Iván Name. Y entonces ahí terminaron diciendo que lo aplican entonces para todos, que alrededor del cual haya cuestionamientos y se confirme que están involucrados en este escándalo de corrupción, entonces que sea expulsado de la colectividad. Escuchen ustedes cómo lo dijo el senador Ariel Ávila. Son discusiones que tienen relación, pero son distintas. Que hay una situación de corrupción que hay que atacar, que hay que enfrentar con responsabilidad política, en el gobierno y en el partido, de dos personas del partido. En el caso del partido son dos manzanas podridas, por supuesto. Y hay que extirpar ese fenómeno, esa amenaza. La corrupción es una amenaza permanente sobre todas las fuerzas políticas y sobre todo el aparato público. Ese que está hablando ahí es con quien hablábamos ayer, el ex senador Antonio Sanguino, pero ahora sí vamos a oír las palabras que decía usted, María Camila, del senador Ariel Ávila. Que es un requisito en esta carta que estamos metiendo. Se expulsa al presidente del Congreso, a la señora Sandra Ortiz y a los demás que vengan salpicados, y nos permiten crear estas comisiones para nosotros entregarle esa información a la justicia. Pero esto ya no es un único tema de independencia, eso no nos soluciona el problema a nosotros. Sí, entonces escuchábamos ahí como ellos también decían que la independencia, la declaratoria de independencia no es una solución, y pues Antonio Sanguino decía que el que la promovía era Iván Name, pero entonces ahí también está el cuestionamiento, Camila, de que independientemente de donde salga la iniciativa o la propuesta de declararse en la independencia al gobierno, el punto es que hoy el Partido Alianza Verde está declarado de gobierno y el gobierno está en medio de estos escándalos de corrupción que, como dijo el profesor Antanas Mocus en su carta, pues no tienen sentido y no van en concordancia con lo que es el objetivo o con la razón de ser del Partido Alianza Verde. Camila, para el cierre, no solo hicieron esa solicitud, sino que todos coinciden en que Iván Name tiene que retirarse de la presidencia del Senado porque no es conveniente que le esté enfrentando ese proceso y se tenga que dedicar a defenderse mientras está al frente de la Cámara Alta presidiendo el Senado, y dicen que se le va a volver inmanejable la presidencia del Senado en lo que queda de legislatura, que son poco menos de 6 semanas. Gracias, María Camila. Y senadora Asprilla, entonces, para despedirlo, ¿cómo o cuál es su interpretación de esto que acabamos de oír sobre esa otra facción del Partido Verde en donde están Antonio Sanguino y Ariel Ávila, entre otros? No, yo no hablaría de otra facción porque, digamos, con Ariel Ávila y con Sanguino han habido muchos más puntos de entendimiento respecto a lo que es el apoyo al gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que Ariel hace lo correcto, ¿sabe? Ariel dice, nosotros asumimos esto institucionalmente, le pedimos al partido que actúe institucionalmente. Yo también lo he dicho, o sea, estas acusaciones son supremamente graves, hay que esperar que se develen unas pruebas para poderlas confirmar, pero también es una cosa clara, y eso también lo quiero dejar, digamos, expresado de una manera diáfana a sus oyentes. Una cosa es la responsabilidad política y otra cosa es la responsabilidad penal. En la responsabilidad penal hay unos requisitos que son mucho más estrictos. La responsabilidad política o disciplinaria, los requisitos son menos estrictos. En la medida que si llegan a darse una confirmación con pruebas además de estos testimonios de estos dos señores, sí, pues obviamente que el partido tendrá que actuar. Y tendrá que actuar el comité de ética y no podrá el comité de ética actuar en 3, 4, 5 meses. No, el comité de ética tiene que establecerse un plazo razonable para actuar. Senador. Eventualmente, si hay pruebas que confirmen lo que se está diciendo,